Hoy vamos a hablar de este otro parámetro importante dentro de la electricidad y es la tensión o diferencia de potencial. Por ahora estamos trabajando con corriente continua, así que podríamos decir que la tensión o diferencia de potencial es la que se manifiesta entre los bornes de una pila o una batería, ¿sí? En este caso sería desde aquí hasta aquí, desde el positivo al negativo, y aquí también desde el negativo o positivo al negativo, viceversa, ¿sí? La tensión se mide en volts y el instrumento que se utiliza para medir es el voltímetro. Normalmente se lo simboliza como un círculo con una letra B. En este caso podemos observar que hay una letra mu del alfabeto griego, que en este caso significa que este voltímetro puede medir en microvolt, o sea, una tensión muy bajita respecto del volt. Se conecta en paralelo, lo vamos a hacer directamente en la práctica, y sería que desde un borne de la pila se conecta a un borne del voltímetro y desde el otro borne de la batería al voltímetro. Ahí vemos cómo está midiendo 1,5 volt entre estos dos bornes, ¿sí? Si yo corto uno de los cables o conductores, vemos que no mide absolutamente nada. Lo vuelvo a conectar en paralelo como se conecta un voltímetro y mido 1,5 volt. Bien. En el caso de una batería, como este tipo de estas baterías comerciales miden 9 volt, vamos a buscar un voltímetro horizontal para que nos sea más simple la conexión y vamos a medir desde el borne negativo del voltímetro al negativo de la batería y desde el positivo al positivo de la batería. Ya vemos que acá está midiendo 9 volts, ¿sí? Eso sería uno de los puntos a medir. Ahora, si nosotros pusiéramos varias pilas en serie, podríamos sumar sus tensiones. Es decir, si yo tengo, vamos a sacar esta batería de acá, este voltímetro, yo voy a poner otra pila más, también la vamos a medir con un voltímetro en paralelo, como dijimos anteriormente, ahí, y desde aquí hasta acá. Como verán, esta mide 1,5 y esta 1,5. Si yo sumo las pilas, voy a poder obtener, digamos, si las conecto en serie, voy a obtener 3 voltios serían en este caso, porque sumaríamos 1,5 más 1,5. Así que voy a desconectar nuestros voltímetros, voy a sacar este de aquí y voy a conectar. Para conectar dos pilas en serie tiene que ser una a continuación de la otra y debemos conectar el positivo de una con el negativo de la siguiente y así medir en los extremos de esta serie la tensión existente. Ahí dijimos que tendría que medir 3 volts. Y así sucesivamente, si seguimos incorporando pilas en serie, debemos seguir sumando la tensión o diferencia de potencial de cada una. Con lo que verán, por lo que hablamos anteriormente, aquí hemos logrado una batería de pilas, ¿no? Una pila, dos pilas conformarían esta batería de 3 volts. Esto es muy importante porque hay elementos de consumo que funcionan con distintas tensiones. Por ejemplo, si esta lámpara funcionaría solamente con 3 voltios, si yo le conecto una sola pila, que no es este el caso, ¿no? Pero si yo le conecto solo una pila a esta lámpara, no encendería, y si le conecto dos,
ahí empezaría a funcionar porque ella trabaja con 3 volts, que es el caso de los LED, que son muy conocidos hoy. Los LED aproximadamente trabajan con una diferencia de potencial de 3 volts. Entonces es un punto a tener en cuenta muy importante, la tensión eléctrica. Seguimos en la próxima con lo que sería la corriente eléctrica y la intensidad de la corriente eléctrica.